comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban echando a Jesús. Ahí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía, y Jesús le preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Versículo 5. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo y un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invita a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No seas que haya alguien invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pase más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida, una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te invitan y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invite a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichosos, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Amén y amén. Voy a pedir que incline su rostro, déjeme orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra y solo ruego, Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, que tu palabra abra nuestros ojos y nuestras mentes, Señor, para que te podamos ver con claridad. Ayúdanos, Señor, a cambiar hábitos, adicciones. Ayúdanos a cambiar, Señor, malos costumbres, malos pensamientos que no te agradan a ti. Ayúdanos, Señor, a demostrar la gracia a quienes los necesitan. Y ayúdanos, Señor, a humillarnos para que tú crezcas. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén. Quisiera titular el sermón de esta mañana, Gracia y Humildad. Pero antes, ¿alguna vez has pensado que el lugar donde te sientas puede decir mucho de ti? Algunas veces no lo pensamos, pero por ejemplo, imagina que es tu primer día de la escuela secundaria y al entrar a la aula te esperan filas de escritorios vacíos. ¿Qué asiento elegirías? Elegir un asiento al frente puede indicar que eres un estudiante aplicado, listo para estudiar, que no le gustan las distracciones y quieres aprender. Mientras que los que se sienten atrás es un poco diferente la historia. No quieren estar involucrados en la clase. Probablemente son los que hablan más. Probablemente son los que no ponen atención. Otro ejemplo. ¿Recuerdas cuando eras niño y cenabas en familia? ¿Quién se sentaba al frente de la mesa? Para algunos de nosotros, nuestra mamá y nuestro papá, mientras los niños se sentaban a los lados. Es raro ver un niño encabezando la mesa. De manera similar, mi experiencia cenando con grupos me enseñó que el individuo que se sienta al final de la mesa, que está aquí o ahí, usualmente significa algo, que va a pagar el bill. Ese asiento muchas veces se asocia con la expectativa de pago. El mesero siempre llega ahí primero. Cuando yo voy a cenar o a salir con amigos, yo intento mantenerme fuera de esa zona. A veces yo actúo como el mesero, sacando la silla, diciendo, ante ti, toma ese lugar. Pero ahora Jesús, a lo largo de su ministerio, Él ha sido invitado a muchas comidas y cenas.
y ha sido huésped de recaudadores de impuestos y amigos. Y en Lucas capítulo 11, un fariseo le invitó a comer. Y el fariseo se sorprendió cuando Jesús y sus discípulos no se lavaron las manos. Y en nuestro pasaje, Jesús es el huésped de un prominente fariseo, un líder, dice, un prominente. No es cualquier persona, es alguien grande. Esto sería un gran honor para algunos, porque los fariseos normalmente no se conectaban con el hombre común. Para entender, debemos entender algo rápidamente. Un fariseo era alguien que vivía su vida apartado. La palabra fariseo proviene de una palabra hebrea, parash, que significa dividir o separar. Esta definición nos da una idea de cuán distantes estaban los fariseos de sus semejantes. El gran desafío de los fariseos era comprender y magnificar la ley de Dios y aplicarla en su vida diaria. El gran deseo de los fariseos era conocer a Dios mejor, estudiar su palabra, aplicarlo a sus propias vidas, por lo cual ellos vivían apartados. No era porque, en un cierto aspecto, era porque querían acercarse más a Dios. Pero lastimosamente el movimiento pronto se volvió bastante legalista. Y ellos se comenzaron a distanciar de las personas, no tanto porque se querían acercar de Dios, porque ellos creían que eran mejor de los demás. Ellos eran más santos, eran más limpios, conocían más de la palabra de Dios, por lo cual nadie era digno de estar en su presencia. Evitaban estar cerca de pecadores y otras personas que no seguían las leyes correctamente, al menos de acuerdo con sus expectativas. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿por qué este prominente fariseo invitó a Jesús? ¿Fue para pasar más tiempo con él? ¿Fue para aprender de él? Bueno, no lo parece. El líder y sus compañeros han invitado a Jesús, pero el versículo 1 dice, así que estos estaban echando a Jesús. Según el contexto, esto puede significar que ellos miraban maliciosamente. Ellos estaban observando y analizando a Jesús con el deseo de verle caer. Estos líderes coordinaron una cena para atrapar a Jesús, verlo caer o cometer un error. Y esto es solo un breve comentario para nosotros. Si usted se identifica como creyente, ten cuidado cómo vives tu vida. Amigos, la gente observa su comportamiento, ellos escuchan su lenguaje y observan sus valores. Si eres un padre, ten cuidado, sus hijos ven todo lo que hacen. Y usualmente sus hijos repetirán lo que usted hace. Y es una triste verdad, pero algunas personas en el mundo están esperando que tú y yo caigamos. Algunas personas tienen ese deseo a verte fracasar. Por lo cual, el mismo Jesús fue observado atentamente. Sin embargo, observe que Lucas dice que esto sucedió ¿en qué día? Un sábado. No, el día sábado era un día sagrado para los judíos, era un día de descanso. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabajes 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. El propósito del sábado era para descansar. En los días de Jesús, los mandamientos del sábado se habían salido fuera de control. Entendieron que el trabajo estaba prohibido, pero la pregunta es, ¿qué es el trabajo? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? El desafío interpretativo del día fue definir qué era trabajo. Y John MacArthur esbozó una parte del absurdo. Noten, mis queridos hermanos, para los judíos,
Estaba prohibido viajar más de 3,000 pies desde su casa. Estaba prohibido transportar cualquier cosa que pesara más que un higo seco. Un sastre no podía tomar su aguja, un escriba su pluma, o un estudiante sus libros. Hoy en día los estudiantes no podían estudiar, no se podían hacer su tarea, era trabajo. La ropa no se podía examinar ni sacudir antes de ponérsela porque se podía matar un insecto. No se podía encender ni apagar ningún fuego. La comida que comieron Jesús y los invitados lo tenían que preparar el día anterior. Estaba prohibido bañarse para no derramar agua en el suelo y lavarlo. Estaba prohibido mover una silla, ya que podría hacer un surco en un piso de tierra, lo cual era demasiado parecido a arar. Las mujeres no podían mirarse al espejo. Miran lo tan absurdo que son estas leyes. Ahora es importante recordar que Jesús ya había violado sus tradiciones sabáticas en al menos 5 ocasiones diferentes en el libro de Lucas. En Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37, en el día de reposo, Jesús expulsó un demonio. En Lucas 4 también, Jesús curó un fiebre. Sus discípulos arrancaron grano en Lucas capítulo 6. Jesús sanó a un hombre que tenía un mano paralizado y también liberó a una mujer coja que estaba afligida por un demonio. No sabemos por qué los enemigos de nuestro Señor pensaron que era necesario una prueba más. Aquí ya tienes 5, pero ¿quieren más? El versículo 2 dice, allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Ahora, la hidropesía es la hinchazón abnormal, hoy conocido como edema, y es una acumulación abnormal de líquidos en el cuerpo, quizás visible por la hinchazón de la cara y la hinchazón de las piernas, pero no es tanto una enfermedad, sino una síntoma de una causa profunda, con insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad hepática o renal. Ahora Lucas no revela por qué este hombre está allí en esa escena, pero el hombre afligido fue invitado a la cena únicamente como cebo para Jesús. Los fariseos sabían que Jesús no podía ignorar el sufrimiento humano. Ignorar al hombre significaba falta de compasión. Curarlo violaría el sábado. Ellos estaban listos para ver qué iba a hacer Jesús. Esto era el momento perfecto, ya le tenemos aquí. ¿Va Jesús a demostrar gracia? Pues nosotros pensamos que sí, porque Jesús siempre lo ha hecho. ¿Qué mejor plan? Ellos colocaron al enfermo ante Jesús para asegurarse de que no tuviera salida. Y no, noten algo, mis queridos hermanos. Noten la crueldad de los fariseos al utilizar a este hombre para su malvado plan. Este hombre está sufriendo. Él está luchando. Él está sintiendo dolor. Pero a los fariseos no le importaron. A ellos no le importa el amor de Dios y no le importa el amor del prójimo. Lo que a ellos le preocupan es su testimonio, es su reputación. Ellos quieren estar correctos siempre. Los fariseos observaron a Jesús de cerca y pensaron que lo tenían atrapado, pero Jesús ve a este hombre en su miseria. Y quiero que noten lo tan inteligente y lo tan sabio que es Cristo, porque Jesús no hizo el milagro primero. Jesús le preguntó a los fariseos, y noten lo que dice: ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Cuando Jesús le preguntó acerca de sus convicciones con respecto al día de reposo, usó contra ellos el arma que se había puesto para él. Para empezar, los fariseos no podían sanar a nadie y todo el mundo lo sabía. Y Jesús le hace una pregunta: ¿es un problema que alguien sane? Obviamente los fariseos van a decir: well, nunca hemos sanado a nadie, nunca hemos intentado. Pero también, aún más, si los fariseos dijeran que nadie debía ser sanado en sábado, el pueblo les considerarían ser desalmados.
no tener un corazón. Y si permitieran la curación, sus asociados le considerarían ilegales. El dilema ahora es suyo, no de Jesús, y ellos necesitan una manera de escaparse, por lo cual la única cosa que pueden hacer es ¿qué? Mantenerse callado. Tengo el derecho a mantener silencio. Ellos lo han hecho varias veces. Cada vez que atacaron a Jesús, no tenían nada que decir. Ellos no pudieron silenciar a Jesús, no pudieron corregir a Jesús, no podían discutir con Jesús. Jesús había expuesto su doble moral y en silencio Jesús tomó al hombre de la mano y lo sanó. Este hombre, mi querido hermano, no estaba parcialmente sanado. Jesús le sanó completamente. Y cuando Jesús entra en tu vida, mi querido hermano, Jesús no te salva parcialmente, Jesús te salva completamente. Cuando Jesús hace un milagro en ti, lo hace completo, porque Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene autoridad. El exceso de líquido se disipó, sus órganos sanaron y la hinchazón desapareció. Y cuando Jesús terminó de sanar, plantó una segunda pregunta. Si uno de ustedes tiene un hijo y un buey que se le cae en un pozo, ¿no la saca enseguida, aunque sea sábado? Jesús entendió la ley rabánica y él reconoció que aliviar un animal que sufría en sábado era aceptable según la tradición oral y las normas fariseas. Él cuestionó por qué estaba permitido salvar animales, pero no ayudar a un hombre que fue creado en la imagen de Dios. ¿Cómo es posible que tienen leyes para ayudar a un animal, pero este hombre está delante de nosotros, está sufriendo y no vale este hombre más que un animal? Yo creo que esto hoy es todavía un problema hoy en día. Algunos muestran más afecto por las mascotas que por la familia o por los necesitados. Pueden ir al cárcel por matar un perro o un gato. Y matar a un humano puede salir más rápido. Parece que los animales son más valorosos que los humanos. Pero Jesús destaca la hipocresía de los líderes religiosos, que aunque se adhieron a un código moral estricto, descuidan la dignidad humana. Y Jesús le dice, ¿es esto correcto? Y una vez más, los fariseos no tenían nada que decir. Se quedaron en silencio, lo cual no es nada nuevo. Ahora nosotros hemos visto a Jesús profanar sus leyes legalistas del sábado varias veces. Y cada vez atacaron a Jesús y al final no supieron qué decir. Y la triste parte de esta historia, mis queridos hermanos, es que Jesús le dio oportunidad tras oportunidad a los fariseos a arrepentirse y cambiar su forma de pensar. 6 veces Jesús le está dando y cada vez dicen lo mismo, nada. Su pecado y orgullo los cegó. No importa cuántas veces Jesús los confrontó, ellos se negaron a cambiar. Y hermanos y hermanas, el pecado ciega. Algunas personas se negarán a cambiar porque sus pecados los ciegan. Sin importar cuánto advierta, aconsejo y le des oportunidades. Hay algunas personas que no van a querer cambiar porque no quieren cambiar. Pero yo te animo a ver el ejemplo de Jesús, a no rendirte ante aquellos que se niegan a escucharte, a seguir dando oportunidades y a seguir demostrando misericordia en gracia. ¿Quién somos nosotros para parar si Jesús no paró? Jesús le dio 6 veces oportunidades. Mis queridos hermanos, tú y yo debemos demostrar gracia tras gracia, porque es la gracia que Dios nos demuestra a nosotros. Aunque son ciegos y aunque no quieren escuchar, sigue predicando y sigue demostrando gracia. Porque tú no sabes cuándo Dios abrirá los ojos del ciego
Y tú no sabrás cuando Dios abrirá sus oídos para escuchar. Y tú no sabes cuando Dios cambiará sus corazones. Sigan perseverando y siguen luchando. Pero también este pasaje nos recuerda que solo podemos llegar a los perdidos asociándonos con ellos. Mis queridos hermanos, aunque consciente de la dureza de corazón de los fariseos, Jesús cenó con ellos para compartir la palabra de la verdad. Y debemos nosotros asociarnos con los perdidos para ayudarlos a venir a Cristo. Los perdidos no tienen que venir a la iglesia, es el pueblo de Dios que tiene que ir a los perdidos. Pero debería ser una advertencia para algunos, ya que ciertos creyentes podrían usar esto como excusa para actuar como un no creyente y vivir como ellos viven. Sin embargo, Jesús no justifica vivir como incrédulos. La Biblia advierte que las malas compañías corrompen el buen carácter. Pero Jesús no nos llama a dejar de asociarnos con el mundo o dejar de estar en el mundo. Jesús nos llama a parar de vivir como el mundo. Mis queridos hermanos, hay una gran diferencia. Tú y yo podemos asociarnos con personas en el mundo, pero no podemos ser como ellos. Debemos ser la diferencia, debemos ser la luz en medio de la oscuridad. Lastimosamente hay muchos cristianos que se acercan con las personas del mundo y comienzan a actuar como el mundo. Pero noten lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Jesús dijo en el versículo 15, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo proteges del maligno. Noten, Jesús oró no para que sean sacados del mundo, sino para que sean guardados por el poder de Dios en el mundo. Y yo creo que esto es importante porque hay una versión distorsionada del cristianismo que busca alejarse del mundo, que cree que el aislamiento es la única forma de evitar la corrupción. Pero J.D. Greear lo dijo bien. Él dijo, una santidad desconectada del mundo no es santidad en absoluto. Hermanos, el verdadero discípulo de Cristo no va en aislamiento del mundo, sino vive como Jesús en el mundo. En todo caso, Jesús expuso la falsa justicia de los fariseos. Ellos afirmaban estar defendiendo las leyes del sábado de Dios, cuando en realidad estaban negando a Dios por la forma en que abusaban de las personas y acusaban al Salvador. Pero no solo esto, era un grupo egoísta y ambicioso. Los fariseos buscaban su propia gloria. Y mis queridos hermanos, el egoísmo siempre reduce la importancia de los demás y aumenta el significado de la propia vida. Yo soy mejor, entonces, ¿dónde está mi puesto? Soy superior y este es mi lugar. Este lugar refleja quién soy yo. Mi título refleja quién soy. Sin embargo, los fariseos no fueron los únicos que lucharon contra el orgullo. En el versículo 7, Jesús dice, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, y les contó esta parábola. Cuando alguien te invita a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. En la época de Jesús, el estatus social también podía verse por las invitaciones a ciertos lugares. Tener asientos en lugares destacados, priorizando la reputación sobre el carácter. Incluso los discípulos de Jesucristo, Santiago y Juan, le pidieron a su madre que le preguntaran a Jesús que si ellos podían sentar a su mano derecha e izquierda. Porque estar sentado con el anfitrión significaba que eres alguien importante. Jesús ilustró esto destacando en el versículo 9 que un invitado demasiado confiado que tuvo que ceder su asiento de honor. Él estaba cómodo. No, pongan atención.
Este hombre está sentado al lado del anfitrión y él está cómodo. Él está comiendo su comida, él está listo, él está seguro que él está importante. Y este hombre recibió una palmada en el hombro diciendo, oye, chico, te tienes que mover. Muévete un poco despacio, por favor. Este resulta en humillación y termina en el lugar menos deseable. Jesús continuó en el versículo 10 diciendo, más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pase más adelante a un lugar mejor, y así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Ahora, mis queridos hermanos, escuchen este consejo que dio un fariseo o a un rabí. Él dijo esto, quédate 2 o 3 asientos debajo de tu lugar y siéntate hasta que te digan sube. No empieces subiendo porque entonces te pueden decir baja. Es mejor que os digan sube, sube. Pero Jesús aquí no estaba dando una táctica que garantiza la promoción. A Jesús no le preocupa que sus oyentes solo aprendieron a elegir el asiento inferior para escapar de la humillación. Tampoco Jesús no está preocupado, o Jesús no le está enseñando a fingir una humildad para que fuera significativamente honrados por encima de sus compañeros. Warren Wiersbe dijo esto, la falsa humildad que ocupa el lugar más bajo es tan odioso para Dios como el orgullo que ocupa el lugar más alto. Hay personas que parecen humildes, que saben que en realidad tienen una posición más alta, pero se humillan para que todo el mundo vea. Y Jesús está diciendo aquí, mira, la falta humillación es lo mismo que alguien que se jacta. Sea sincero con tú mismo. A Dios no le impresionan nuestros estatus en la sociedad o en la iglesia. Él no se deja influenciar por lo que la gente dice o piensa acerca de nosotros, porque Él ve los pensamientos y los motivos del corazón. Dios todavía humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Y Jesús no está enseñando acerca de la etiqueta. Él concluye en el versículo 11, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y que se humilla será enaltecido. En cambio, Jesús quiere que busquemos el verdadero honor, la humildad. Esta es una parábola sobre la actitud que debemos tener a lo largo de nuestra vida. Debemos ser humildes. No fingir, pero serlo. Pero ¿cómo cultivamos la humildad? Porque la humildad no llega rápidamente y para algunos es un poco difícil. Pero algunas cosas pueden ayudarnos a avanzar en esa dirección, a la humildad. Y primero, debemos compararnos con el estándar perfecto de la palabra de Dios. A menudo podemos sentirnos mejor cuando nos comparamos uno al otro. Mi querido hermano, si yo me comparo a ti y tú te comparas a mí, uno puede decir, well, yo soy mejor que Nelson, o yo puedo decir, yo soy mejor que usted en esto y esto y esto. Pero cuando tú comparas tu vida a la palabra de Dios, la palabra de Dios solo revela lo tan malo y lo tan oscuro que es nuestras vidas. Cuando nos comparamos a la palabra de Dios, veremos claramente que la presencia de Dios nos lleva a estar quietos y someternos a Él. Yo quiero que piensen por un momento, porque no sé si han visto esos programas como La Voz o American Got Talent y cosas así. Cuando miramos un programa de talentos en la televisión, notarás una variedad de cantantes. Algunos realmente creen que tienen excelentes voces. Pero ¿por qué creen que son buenos cantantes? Algunos creen que son buenos cantantes porque alguien le había dicho, eres un buen cantante. Puede ser que alguien no tiene buen oído y le está subiendo el autoestima. O a veces uno puede estar aquí en la iglesia y decir, bueno, yo escucho a fulano de tal cantar y escucha,
¿Y mi voz comparado a él? No, yo soy una estrella. Pero ¿sabes lo que sucede? Cuando esas personas creen que son cantantes y van a esos programas y cuando ven otros cantantes profesionales y mejores cantantes, ¿sabes lo que sucede? Se humillan y se avergüenzan y se ponen en su lugar. Ahora, ¿qué pasa de esas personas que juegan soccer en los campos? En esas ligas pequeñas. Somos campeones, somos campeones. Ese mero juega muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esas personas que juegan en las ligas comienzan a jugar con un Ronaldinho? Esas personas que eran campeones se parecen como, bueno, no sé. No son tan campeones cuando ya juegan contra profesionales. Mi querido hermano, siempre va a haber personas mejores que tú. Alguien que estudia y cree que es el mejor en su clase, cuando llegas a la universidad, verás que hay personas que saben mucho más de usted. Eso fue uno de mis problemas cuando fui al seminario. O sea, yo ya lo sé todo y cuando llegué no sabía nada. Allí habían doctores. Yo era que se sentaba atrás. La conclusión clave es esta. Para obtener una perspectiva adecuada de nuestras vidas, debemos medirnos con el estándar perfecto de la palabra de Dios. No te compares a nadie más, porque las personas que están a tu lado tendrán su defecto. Compárate a la palabra de Dios, que no tiene ningún defecto, y demostrará quién tú eres en verdad. Pero en segundo, deberíamos reflexionar profundamente sobre la cruz de Cristo. Mis queridos hermanos, Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló. ¿Quién eres tú para creer que eres más grande que Jesús? Sin embargo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda luenga confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos, debemos reconocer que no hay lugar para ser grandes aquí. Y Jesús continúa. Ya no les habla a los invitados, sino en el versículo 12. Él dice, al que lo había invitado, ahora estás hablando al anfitrión. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Jesús, mi querido hermano, no está sugiriendo que no invites a amigos y familiares a cenar. Ya veo algunas caras como se desanimaron, ya tienen que gastar dinero. Pero esto no es el mensaje de Jesucristo. Él no está sugiriendo que no invites a amigos y familiares. En cambio, Él enfatiza que tales actos pueden ser por intereses. A veces tú puedes invitar a amigos porque te sientes solo y quieres tener un buen tiempo. O a veces puedes invitar a amigos porque lo quieres pasar bien. Hay un interés en cierto aspecto. A menudo lo hacemos para nuestro beneficio. Jesús entendió que el anfitrión había invitado a algunas personas por dos razones principales: para devolver la hospitalidad pasada o para crear un sentido de obligación para futuras invitaciones. Este tipo de hospitalidad no estaba arraigada en el amor y la gracia, sino que reflejaba orgullo y egoísmo. El anfitrión estaba efectivamente comprando aprobación. Y esta escena no tenía como objetivo apoyar a los demás, sino elevarse y fortalecer posición dentro de la jerarquía social.
La reunión no se trataba tanto de disfrutar de la compañía de Jesús y aprender de Él, sino más bien de mejorar el estatus individual. ¿Qué dirán las personas de nosotros? ¿Qué dirán cuando le atrapamos a Jesús? Nosotros seremos los nombrados, los recordados. Nosotros fuimos que lo logramos. Pero Jesús comentó en el versículo 13 y adelante. Él dice, más bien, cuando des un banquete, invite a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues, aunque ellos no tenían con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Mi querido hermano, la hospitalidad genuina surge cuando nos entregamos a los demás, aunque no esperamos nada a cambio. Cuando tú ayudas a alguien, mis queridos hermanos, no ayudas para recibir algo de ellos. Ayuda porque tú reconoces quién te ha dado todo. Y eso es importante entender, porque algunos hacen favores para recibir favores. ¿Y qué pasa cuando esa persona no hace un favor cuando le llamas? Algunas personas se enojan, la relación ya se quiebra. Ese mal agradecido. Se olvida quién le ayudó. Se olvida quién le dio la mano cuando nadie lo hizo. Mis queridos hermanos, en realidad el mal persona no es ellos, es usted también. Porque lo que usted está esperando es recibir algo. Cuando tú des y tú ayudes, no esperes nada en regreso. Hazlo porque tú entiendes que es mejor dar que recibir. Pero Jesús está aquí también hablando acerca de a quién debemos de ayudar. A los que no tienen. A veces invitamos amigos, o a veces uno puede dar un préstamo a alguien y saber, sabes, te voy a prestar porque yo sé que me lo vas a devolver. Pero ¿quién verdaderamente, en un cierto aspecto, debemos de ayudar a aquellos que no tienen? Hacer una ayuda y no esperar nada de regreso. Ahora hay una diferencia entre préstamo y ayudar. Otra predicación. Pero cuando tú ayudas a alguien, entendemos esto. No esperes nada de regreso. Y no ayudes a aquellos que ya tienen. Ayudas a aquellos que ya no tienen. Aquellos que están luchando. Aquellos que están sufriendo. Este fariseo invitó a los otros fariseos. El hombre enfermo solo estaba allí para una trampa. Pero ¿quién verdaderamente necesitaba ayuda? Ese hombre sufriendo. Hermanos y hermanas, un corazón sin gracia y la incapacidad de ver sus propios defectos son solo una manifestación de lo que es el síntoma principal de la justicia propia. Así que déjame preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son algunas áreas en las que necesitas crecer en gracia? Charles Spurgeon, él dijo, mi propia experiencia es una lucha diaria con el mal interior. Desearía poder encontrar en mí algo favorable a la gracia, pero hasta ahora he escudriñado mi naturaleza y he encontrado que todo es rebelión contra Dios. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos algo que cambiar. Y hay de aquel que cree que es mejor que alguien. Porque si tú crees que eres mejor que alguien, es porque no has visto el verdadero usted. En el interior de cada uno de nosotros hay algo que tenemos que cambiar. Y es fácil apuntar el dedo y decir, fulano tiene que hacer esto, fulano tiene... No es tanto fulano. ¿Qué tengo yo que cambiar? ¿Cuáles son algunas áreas en las que necesitas presionar y pedirle al Señor que te recuerde el Evangelio? Y luego hace una cirugía espiritual en tu corazón para expandir tu capacidad de mostrar gracia, compasión y misericordia. ¿Cuáles son algunas áreas en las que necesitas ser dueño de tus puntos ciegos? ¿Cuáles son cosas en tu vida que no estás viendo y Dios necesita abrir tus ojos?
¿Cuáles son algunas áreas en las que necesitas reconocer tus puntos ciegos, reconocer tu hipocresía ante el Señor y ante quienes te rodean y sentarte bajo la gracia y la misericordia del perdón del Evangelio? Hoy, mi querido hermanos, es el día. Probablemente tú has pensado, este mensaje es para alguien más. Espero que esa persona esté escuchando. No, espero que esa persona seas tú y yo. ¿Qué tenemos que cambiar en este día para demostrar gracia? Voy a pedir que incline su rostro.